eterno presente y tiempo psicológico. Para modificar verdaderamente nuestro futuro y nuestra vida, nosotros tenemos que ser capaces de crear nuestra realidad desde el presente, consciente, y desde allí proyectar nuestra energía hacia el futuro, y ya no desde la información del pasado hacia nuestro futuro y evitando nuestro presente. La creación inconsciente de nuestra realidad evita el presente, simplemente lo desconoce. La atención está puesta constantemente en el futuro y en el pasado. Nuestra energía está focalizada en tomar las decisiones sobre qué realidad construir para nosotros basándose en la información obtenida en el pasado y que se encuentra en nuestro inconsciente. No así en la atención plena del presente, buscando transformar desde el presente tanto el pasado como el futuro. De hecho, nos es totalmente desconocida la posibilidad de modificar nuestro pasado. Es una creencia arraigada el hecho de que solo podamos modificar nuestro futuro. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Si bien no podemos modificar los eventos que en la materia se han manifestado en el pasado, sí podemos modificar la percepción que tuvimos de ellos y con ello hacer una resignificación emocional que cambia el valor emocional de la experiencia vivida, que es lo que recuerda el cerebro, es lo que se aloja en el inconsciente. De esa forma modificamos el evento en sí mismo, tanto para nuestra mente como para el inconsciente colectivo. Cambiando el pasado, su percepción, cambiamos el resultado al cambiar nuestra perspectiva emocional y nuestro sistema de creencias con el cual anteriormente habíamos vivido la experiencia, modificando así nuestro presente y nuestro futuro. Asimismo, el desconocimiento del presente como el eterno aquí y ahora nos hace vivir en un estado de evasión constante. Nos lleva a vivir nuestra vida basada en un tiempo psicológico que se mueve entre el pasado y el futuro, en un eterno baile ilusorio. En la esfera de la vida diaria, con horarios y metas y las responsabilidades asociadas a ellas, se nos hace casi imposible no referirnos en términos de pasado y futuro. Sin embargo, el presente es el único momento del tiempo que verdaderamente existe. Las otras realidades temporales son solo fruto de la ilusión temporal psicológica que atribuimos al cambio que observamos en lo que nos rodea. Es así como una persona despierta entiende el presente como el único tiempo y que está todo interconectado. Es parte de un todo, porque recuerda la esencia, la verdad del principio hermético. El todo está en todo. Entendiendo también por despierta una conciencia que ya no busca diferenciarse de su entorno, movilizada por el ego, que ha podido salir de la identificación de sus propios pensamientos y que comprende que es parte de un todo. Es consciente del manejo de su propia conciencia y que todo lo que experimenta es el reflejo de su propio interior, de su energía. Por lo que esta persona que entendemos por despierta ya no está enfocada en patrones de pensamientos negativos que le roban energía. Es consciente que sus creencias establecen redes de pensamiento internas, patrones, los cuales se expresan también en redes neuronales. Árboles de pensamiento que llevan a las células a expresar diferentes estados de vibración bajo los estímulos del entorno y en donde es consciente a su vez que es capaz de transformar los mismos estímulos del entorno, transformando sus propios pensamientos y su emoción. Es consciente que la mente crea y que la emoción atrae, siendo totalmente consciente que es el creador de su propia experiencia y por consiguiente ya no culpabiliza a nadie, es un manifestador consciente, se hace cargo de su realidad. Comprende que como alma, entendida el alma como el estado de mayor energía que nuestra conciencia individualizada posee, antes de volver a ser uno con el todo, la fuente, tiene un mapa trazado,
de posibilidades basadas en su mayor nivel de aprendizaje, y que a través de nuestra experiencia humana en la Tierra, en la dimensión del Caipacha, como bien nos indican los incas, la Tierra, vamos decidiendo a través de nuestro libre albedrío los diferentes caminos que nos permitan ir haciéndonos conscientes en este plano de cada vez mayores niveles de luz para ir reconectando y recordando nuestro propio camino como alma que trazamos antes de densificarnos y materializarnos en estos cuerpos biológicos. Así como tenemos una mente espiritual, también tenemos una mente emocional, mental y biológica. Estas cuatro mentes son nuestra verdadera inteligencia como seres energía que somos. Cada uno de estos diferentes grados de manifestación de lo que podemos llamar nuestra conciencia individual expresa un grado de vibración diferente sobre la misma conciencia individual. Es la misma energía en diferentes estados de densificación, desde lo más sutil, de mayor vibración, hasta lo más denso, de menor vibración. Vibrar en desarmonía implica estar desincronizado de nuestras altas vibraciones del alma. Esto provoca un aumento en la velocidad en el deterioro de nuestras células, acelerando el envejecimiento y poniendo en desarmonía las funciones vitales de nuestro organismo, ya que éste se encuentra generando constantemente elevados niveles de secreciones hormonales y químicos para volver a armonizarlo, agotándolo y volviéndonos una especie de máquina bioquímica programada para la autodestrucción desde la orden mental y emocional a través de poner el foco en la energía del miedo y no en el amor. Es así como la célula se aleja de la proteína al sentir miedo y se alimenta de la toxina, y decide alimentarse de la proteína cuando siente amor. Eso lo sabemos gracias a los estudios del doctor Bruce Lipton. Cuando comprendemos que el tiempo no existe como tal y que solo forma parte de la ilusión, entendemos que el inconsciente no está regido por él, al igual que el vacío. Entendemos que el tiempo es un estado de vibración de la conciencia y que podemos desprendernos de él, así como ocurre con la ingesta de plantas medicinales, la meditación y estados de extrema alerta o estrés. El tiempo reloj es un acuerdo humano, nada más. Y como tal podemos llegar a acuerdos sobre cómo movernos en ese territorio virtual. Sin embargo, ese acuerdo, si no existiese, nuestros cuerpos, mente y emociones simplemente comprenderían que el tiempo es un ciclo en constante cambio y evolución ascendente. Muchas tribus indígenas simplemente no tienen el concepto del tiempo y viven de todas formas mediante los ciclos. No como algo lineal viviríamos, en donde existe un principio y un final. Buscamos el inicio del origen del universo aún, y eso nos remite a entender que estamos observando al universo y nuestra existencia en base a una disonancia entre lo mental y lo racional y la mente espiritual. No existe tal cosa como el origen del universo o el fin de este. El universo es una constante danza de expansión y contracción a través de la eternidad, girando en espiral en sí mismo, en diferentes escalas, infinitos universos en infinitas escalas. Es un viaje a través de la eternidad en donde vive diferentes estados que se van adecuando a los diferentes ciclos, que la conciencia de este como ser vivo va experimentándose a sí mismo. Buscar el inicio del universo es observar un determinado evento en particular dentro de la línea esférica de un tiempo burbuja. Es poner un punto arbitrariamente sobre la burbuja y decidir qué es el inicio y decidir a sí mismo cuál es el final. Esa línea arbitraria de tiempo es solo un acuerdo intelectual basado en una percepción humana limitada, alejada de la naturaleza del tiempo universal y multidimensional. Somos eternidad.
y así lo refleja la palabra eternidad, reflejando la misma geometría de la palabra verdad, de la palabra yo te amo, de la palabra gratitud, y me refiero a la estrella de 6 puntas, revelada por los estudios del Dr. Masaru Emoto, el Merkabah. El comprender que el tiempo no existe nos remite a entender que lo que transformamos interiormente en nuestro inconsciente afecta temporalmente en ambas direcciones del tiempo, pasado y futuro. Es decir, lo que en nuestro inconsciente modificamos en el presente, este modifica a su vez la información de nuestros ancestros, así como el de nuestra descendencia también. Se modifica en todas las capas de nuestra experiencia y en ambas direcciones del tiempo. Se modifica para toda nuestra familia sanguínea, biológica, al modificar nuestras células, por efecto de lo que en ciencia se conoce por telepresencia cuántica. Se modifica en todas las capas de nuestra existencia y en todas las direcciones del tiempo. Se modifica en nuestras capas energéticas, mentales, emocionales y biológicas de nuestro ser, modificando por consecuencia la emisión de nuestra energía, pensamientos, emociones y comportamientos hacia el entorno, provocando que todos los seres involucrados en nuestra experiencia pasen a vibrar en una línea de tiempo de mayor vibración, pudiendo ver otras posibilidades que antes no habían sido vistas por el árbol. Provocamos un salto cuántico para la conciencia del árbol. Podemos hacerlo. Activamos la potencialidad de experimentar una mejor existencia para todos los seres vinculados directamente a nuestra energía, aportando una nueva información al árbol transgeneracional. Un nuevo código es aportado, un nuevo libro. Las creencias y nuestras percepciones definen la experiencia recibida del entorno. Estos estímulos del entorno activan nuestros libros internos, los cuales se encuentran codificados en nuestros genes. Dictan a la célula el cómo reaccionar y las células a su vez agrupan internamente una distribución atómica diferente, en diferentes configuraciones de electrones y protones, los cuales conforman un circuito de energía específico, que determinan si éste vibrará en mayor o menor nivel de energía, por espejo de nuestra experiencia, de nuestra acción consciente, de nuestra manifestación, generando nuevas geometrías, cada vez de mayores niveles de energía, las cuales vibran en el akasha, en el espíritu, en el todo, y así modifican también nuestra realidad física, acorde a nuestra energía interna. Mayor nivel de energía, está ligado con una emoción de amor. Y menor nivel de energía está ligado a una emoción de miedo. El amor asciende, el miedo desciende. No hay mayor ciencia. Todo esto hoy podemos describirlo de esta manera porque tenemos acceso no solo a nuestras librerías espirituales, los registros akáshicos de nuestra alma, de nuestra matriz personal, sino que a su vez poseemos la unificación de conocimientos aparentemente desconectados, los cuales, si somos observadores y conscientes de la naturaleza misma, podremos conectar y realizar un mapa de coherencia en el conocimiento tanto empírico como sutil y lo espiritual. Hoy la psicología, la física cuántica, la biología, el chamanismo, la metafísica y toda corriente teosófica, mística y espiritual nos están diciendo lo mismo, solo que con diferentes palabras. Cuando entendemos el lenguaje de la naturaleza, nos daremos cuenta que independiente del código que utilicemos para decodificar el conocimiento de nuestra existencia, el conocimiento es el mismo. El significado se le otorga uno mismo a las cosas. Y eso también es dado por el paradigma, es decir, nuevamente una ilusión humana.
Podemos llamarle manzana o apple al fruto. Sin embargo, todas ellas continuarán siendo meramente palabras carentes y alejadas del verdadero significado de lo que estamos tratando de describir, de ese ser vivo, de esa fruta. El lenguaje es un acuerdo cultural para comprender la codificación del conocimiento sobre el cual también se ha realizado antes un previo acuerdo. Si vivimos programados para comprender únicamente el conocimiento acordado a través de un lenguaje acordado, entonces duplicaremos la limitación existente del conocimiento para nosotros. Estaremos limitados únicamente al laberinto del Minotauro creado por el paradigma. Si realizamos el trabajo de desaprender, deconstruir y desprogramarnos y reconstruir el conocimiento interno a esos códigos de mayor vibración, entonces estaremos cambiando la realidad colectiva, personal y universal en las líneas de tiempo espirituales. Accederemos entonces a mayores niveles de información interna, abriendo la mente a nuevas redes de información que poseemos ya internamente y que sin embargo nuestro mapa interior de creencias limitado, de no haber trascendido el límite, entonces nos limitará. Esto es a modo de ejemplo lo que realiza la ayahuasca en nuestro cerebro. Reconecta mapas olvidados en nuestro inconsciente, en el cerebro, y los vuelve a reconectar en nuestros patrones de pensamiento, iluminándolos, llenándolos de energía, permitiendo entregarnos nuevas perspectivas sobre nosotros mismos y permitiéndonos, por consiguiente, cambiar nuestra propia experiencia de la realidad física, psicológica y emocional. La ayahuasca está dentro de cada uno de nosotros, la esencia del DMT, que nos permite generar esa conexión con la esencia del todo, tener la unificación en la conciencia. No es necesario de esa forma ingerir la abuela para sentir la conexión con el todo, con el uno. El espíritu de la serpiente, el yagué, para reconectar con nuestros ancestros, nuestros infiernos y nuestro cielo, ya está en nosotros. Por otra parte, si nos quedamos mentalmente en el pensamiento de ese error, surge la autocrítica, el remordimiento, la culpa, y se transforma allí el error en un sentido psicológico propio. La mente se adueña de ese error, sea cual sea, identificándolo como mi error o mío, convirtiendo de esta forma en parte de su sentido de identidad y pasando a convertirse en un incremento del tiempo psicológico, el que está siempre ligado a un falso sentido de identidad, que el ego conjuntamente con la mente terminan por realizar. Si en tu sendero las plantas sagradas te han encontrado, casualidad no es. La falta de perdón implica una carga pesada de tiempo psicológico. Saber utilizar a favor y no en nuestra contra el tiempo reloj nos permite ser conscientes de nuestra propia energía y siguiendo este flujo de energía focalizada y estable en el tiempo. Aunque existan variaciones en su ruta, pero sin perder la esencia de la meta, nos vuelve intensamente productivos, creativos y felices. Nos realiza, nos permite ver en el tiempo el fruto de una semilla plantada con amor y dedicación, una semilla sembrada en la tierra y a puro sol siempre se secará, y asimismo una semilla con exceso de agua se ahogará. El equilibrio y estabilidad en su alimentación permiten que la planta desarrolle todo su potencial morfogenético, todo el potencial que tiene para crecer. Nuestras semillas internas funcionan de la misma manera y en el uso del tiempo reloj es básico conocer estos principios de fuerza. Sin embargo, si se traza una meta y un excesivo foco en ella como único barómetro del éxito del tiempo,
y energía invertido, lo más probable es que no se esté buscando la felicidad en ello, la realización interna me refiero, o un sentido más completo a la conciencia, sino únicamente un objetivo trazado por el ego y la cultura, los paradigmas. Nuevamente, ilusión. Es ahí cuando el presente desaparece y el caminar por la ruta trazada a la meta se transforma en un desgaste emocional, psíquico y físico, enfermando al cuerpo. Un desgaste tremendo, debido a la enorme acumulación de tiempo psicológico generado. Es allí donde la armonía se rompe y la sincronización nativa con el tiempo universal se fractura, separando el ego y la mente de la conciencia humana de la esencia del tiempo eterno y de los ciclos que en él existen. Cuando el tiempo reloj se transforma en tiempo psicológico, el sentido del viaje del camino y de la hora se vuelven neuróticos y obsesivos, ya que ahora no se trata de disfrutar y existir en el momento, sino que el momento presente pasa a ser una molestia que retarda la meta puesta en el tiempo futuro reloj, ahora transformado en tiempo psicológico. Y ahora ya no se contempla el sol, no se escuchan los pájaros, no se perciben los cambios del clima, no se escucha el corazón, no se observa el silencio, tampoco se observa ni se es consciente de la belleza y la magia oculta detrás de cada fenómeno de la existencia. Se pierde el asombro, así como el estado de presencia con el momento presente. Esta locura psicológica del tiempo y el desperdicio de nuestra energía vital es la raíz donde todo el daño que nos generamos radica, porque radica en ello la raíz del conflicto, la separación. El sistema industrializado, así como el paradigma económico y moderno, esclaviza al ser humano civilizado a través del control y el manejo de su tiempo psicológico. Para nuestros antepasados del Paleolítico y del Neolítico, y para muchas culturas indígenas actuales, el tiempo histórico era y es concebido como circular o cíclico. Esto que parece una obviedad, si nos atendemos a los ritmos periódicos de la naturaleza, esta ha sido, sin embargo, reemplazada en la cultura por una concepción lineal o progresionista de la historia. ¿Dónde están la espiral? ¿Dónde están las espirales del tiempo? La adopción de esta relativamente nueva forma de comprender el mundo, la vida y el tiempo tiene mucho que ver con la instauración del progreso científico y tecnológico como único medidor del supuesto avance de las sociedades humanas. Sin embargo, las culturas que están ligadas a la naturaleza conciben la vida como una interrelación de seres y leyes naturales que se rigen por un eterno ciclo de la vida, muerte y renacimiento. Así, por ejemplo, la semilla crece en forma de planta, se marchita, muere y vuelve a renacer en forma de otra semilla. Las mareas, los caudales de los ríos, el día y la noche, todo se rige por este principio universal de armonía en el tiempo. Incluso el origen del enterramiento humano tiene su motivación en la creencia de volver a nacer mediante la tierra, tal semilla. Como el inconsciente no conoce de tiempo o de espacio, a su vez todo nuestro árbol sana en ambas direcciones. Lo que sanamos nosotros, lo sanan nuestros ancestros y nuestra descendencia. Lo que nuestros abuelos no resolvieron, se busca resolver en nosotros en este momento. Y nosotros lo sabíamos antes de encarnar, y por esta razón escogimos este árbol, porque sabíamos que contenía todos los errores, toda la medicina y toda la luz que nosotros somos capaces de albergar en esta encarnación.
nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones determinan el mapa de lo que llamamos nuestra personalidad. Determinan las cosas con las cuales nuestro ego se comienza a identificar y con las cuales asociamos internamente lo que creemos que somos, nuestros pensamientos, y que no lo somos. Es lo que somos, porque vemos que esa creencia de lo que somos, a su vez, se manifiesta en lo que vemos, autolegitimándose constantemente mediante la ciudad en que vivimos, las personas que nos rodean, las relaciones que tenemos con cada persona, con cada objeto, con cada cosa, con lo inmaterial y lo material. De esa forma, nuestro molde para crear la realidad se ve teñida de elementos que provienen desde el pasado y con los cuales creamos nuestra propia realidad futura. Es con la herramienta con la cual creamos el futuro. Podemos crear el futuro imaginándolo. Es la manera con la cual creamos la realidad futura. Sin embargo, si estamos aplicando creencias basadas en el pasado, con las cuales hemos sido criados, con las cuales crecimos y vimos que era lo que podíamos imaginar que era la realidad, entonces toda nuestra actual realidad está construida en torno a información desde el pasado. Sin embargo, podemos cambiar esa información y además proyectar líneas de futuro totalmente diferentes para crear líneas de futuro diferentes. Es decir, desde el presente. Estas líneas de tiempo diferentes las originamos, sembrando nuevas posibilidades desde nuestra imaginación y saliendo de nuestro mapa de creencias anidado desde el pasado. Lo realizamos saliendo de lo que creemos que es posible experimentar para nosotros. Sin embargo, eso no es nuestra potencial realidad, sino que es solo la creación que estamos emitiendo, producto de lo que creemos que es para nosotros posible. Y desde ahí creamos hacia el futuro en torno a nuestra imaginación. Para crear y para cambiar la información con la cual creamos la imaginación de nuestra realidad, con la cual creamos las líneas futuras de posibilidades para nuestra experiencia, es posible modificarlas a través de la transmutación y el agradecimiento, así como la imaginación de nuevas posibilidades. Sin embargo, si solo realizamos la imaginación de nuevas posibilidades desde el presente hacia el futuro, solo estaremos creando nuevas experiencias potenciales en el vacío, a las cuales nuestra creencia y emoción estarán desligadas, desconectadas. Si por otro lado cambiamos nuestro mapa de creencias, cambiamos la emoción con la cual percibimos nuestro pasado, lo que estaremos haciendo será cambiar la información que desde nuestro presente inconsciente se está generando hacia el futuro, resignificando el pasado. Esto lo haremos posible únicamente a través de la reprogramación de las creencias y del trabajo de perdón hacia nuestros padres. Cuando reprogramamos nuestra mente, lo que estamos haciendo es ordenar el caos, reubicando internamente las energías mentales para desde ahí poder crear algo nuevo, y ya no algo que antes provenía de limitada percepción, basada en el sufrimiento y el dolor. Cuando hacemos girar la energía en ascensión y no descendente, entonces lo que estamos haciendo es transformar, elevar la energía que antes estaba vibrando en baja energía, drenando nuestra energía, quitándonos nuestra energía, ahora aumentar nuestra energía, entregándonos nuestra propia fuente directa de conexión con la energía vital que somos desde la fuente.